Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema del mensaje que traigo para hoy lo he titulado Los juicios de Dios. Juicio es el ejercicio del entendimiento en virtud del cual se puede discernir la realidad, inclusive el bien y el mal, y así formar una opinión en cuanto a la naturaleza real de alguna cosa o hecho, o el verdadero carácter moral de alguna persona. Por lo general, cuando la Biblia habla de juicio, se da por sentado que el juez es Dios. El juicio de Dios es, desde luego, infalible. Él juzga al mundo en dos dimensiones, la histórica y la escatológica. Especialmente en el Antiguo Testamento hay varias referencias al juicio de Dios sobre la humanidad en ciertas situaciones históricas. A veces Dios juzga a individuos como Adán y Eva y Ananías y Zafira, pero asimismo juzga a las naciones, sobre todo a Israel y las naciones vecinas, y hoy, por supuesto, a su iglesia. Destruye a los dioses falsos. La mayor parte de la enseñanza bíblica sobre el juicio, sin embargo, se refiere al futuro, o sea, a la dimensión escatológica. Leemos en Hebreos capítulo 9, verso 27, donde dice: de la manera que está establecido para los hombres, para las personas, los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio definitivo es el del gran trono blanco, cuando todos aquellos cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, o sea, al infierno. Este juicio establece la terrible y eterna diferencia entre el cielo y el infierno. Los que pasarán la eternidad en el infierno serán condenados por su propio pecado, no porque Dios lo quiera así. En Romanos 6:23 lo expresa Pablo de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte se refiere a muerte espiritual, o sea, a la condenación eterna, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que van al cielo no van a ir por sus propias buenas obras, sino por la fe en Cristo, que es la base de la salvación y el corazón mismo del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, Pablo nos dice: yo les transmití lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. De manera que el juicio de Dios se llevó a cabo sobre la cruz de Cristo. En ella Él fue hecho pecado. Aunque Cristo nunca pecó, el juicio de todos los pecados del mundo cayó sobre Él. Así lo afirma Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, donde dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda, fuera el pago por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así pues, el juicio final de quienes se identifican con Cristo y tienen fe en su sangre ya se ha verificado en el Calvario. Como consecuencia, el creyente se considera justo y no tiene ningún temor del juicio final. En Romanos 5:18 Pablo expresa lo siguiente: un solo pecado de Adán trajo condenación para todos, pero un acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Y en el capítulo 8, versículo 1 de la misma carta a los Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No obstante, queda todavía un juicio escatológico que se llama el Tribunal de Cristo. Ya no se trata de la salvación y de la condenación eternas, sino de un juicio sobre la eficacia de nuestra vida como hijos de Dios en la tierra. Este juicio será como una prueba de fuego y las obras buenas que el cristiano haya hecho van a perdurar. Dice la Biblia, como el oro, la plata y las piedras preciosas, pero las malas, también dice la Biblia, perecerán, como la madera, el heno y la hojarasca. Con todo, en el amor verdadero, en el amor de Dios no hay temor, y por tanto los creyentes tenemos confianza en el día del juicio. Otra consideración a tener en cuenta es que por haberse interpretado superficialmente y mal el texto, no juzguéis para que no seáis juzgados, se ha creído que el hombre, que el ser humano no debe juzgar.
Sin embargo, la Biblia enseña que aunque el juicio del hombre, de la persona, es falible, o sea, podemos equivocarnos, es también importante y debe emplearse en muchos casos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios llamó a Moisés para juzgar a su pueblo. En ciertos casos el pueblo mismo tenía que juzgar y Dios levantó jueces con el mismo fin. Asimismo, el Nuevo Testamento enseña que el juicio del creyente debe comenzar consigo mismo. La Biblia dice: el espiritual juzga todas las cosas. Cuando hay pecado en la Iglesia, los miembros deben juzgarlo, pero nunca acusar y menos condenar, porque no somos jueces. Y cuando surgen problemas entre creyentes, los demás miembros de la Iglesia deben resolverlos y no los incrédulos. Para el buen orden del mundo secular, Dios también ha provisto gobernadores y jueces que deben juzgar en las esferas sociales seculares. Vemos un ejemplo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 5, donde Pablo nos enseña que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Yo te pregunto, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? La Biblia dice: haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino también para mantener limpia la conciencia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.